Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos muchas bendiciones a seguir adelante y queremos hablar del anticristo. La pregunta, el anticristo, ¿qué es anticristo? Mucha gente habla del anticristo y muchos no saben quién es el anticristo. ¿Cuándo va a venir el anticristo? ¿Qué hará el anticristo? Es preciso que estudiemos un poco sobre este asunto. Quiero hablar más o menos, dar unos detalles de la persona del anticristo. Quiero hablar más o menos aclarando su origen del anticristo, quién será, es un espíritu, es una persona. Algunos piensan que es un sistema de gobierno, y sin embargo la Biblia nos da los datos muy claros y es preciso que tomemos en cuenta este asunto. Ahora bien, vamos a ver qué es el anticristo. La palabra anticristo quiere decir contra Cristo, aunque también se utiliza, trata de suplantar a Cristo, pero es anticristo, y la palabra anticristo es contra Cristo, por eso la palabra anti, contra Cristo. Pero vamos a ver ahora veremos algo con respecto a lo que es el anticristo. El anticristo, a ver, vamos a ver, hermano Neo, vea usted ahí en Primera de Juan, para que vean quién es el anticristo. Bien, la palabra de nuestro Dios dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 2, del 18 en adelante. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Esto es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Correcto, ahí nada más. Lo que estamos viendo aquí, ¿qué es anticristo? Necesitamos separar la persona del anticristo del espíritu del anticristo. Son dos cosas. Anticristo, ya dijimos, es algo contrario a Cristo. El que enseña algo contrario a Cristo es el anticristo, es el espíritu del anticristo, pero no es el anticristo en persona. ¿Habrá una persona que sea el anticristo? Sí, será una persona, saldrá una persona que será el anticristo, pero tenemos que establecer la diferencia entre el espíritu del anticristo y el anticristo en persona. Espíritu del anticristo principió en aquellos tiempos cuando los apóstoles todavía estaban en la tierra, y había al menos alguien que predicaba y decía que Jesucristo no había venido en carne, que había venido en espíritu, y que cuando él estaba predicando, y estando predicando, que a veces se transformaba o se transparentaba, y que por eso decían que era espíritu. Entonces esto era lo que enseñaba, había ya esa doctrina, y Juan declara que ese es el espíritu del anticristo, porque Cristo no vino en espíritu, sino que vino físicamente. Nació de una mujer, se alimentó como un hombre, vivió como hombre. Entonces, pero esa secta que surgió en ese tiempo ya decían que Cristo había venido solo en espíritu. Y entonces ese es el espíritu del anticristo, no es el anticristo en persona. Entonces, ¿desde cuándo está? Desde aquel tiempo, desde la aurora de la predicación del evangelio, ya comenzó a estar trabajando el espíritu del anticristo, pero no era el anticristo en persona. La pregunta, ¿surgirá el anticristo en persona? Claro que sí va a surgir, ¿sí? Pero el espíritu es en aquellas personas que Jesucristo enseña una cosa y enseñan lo contrario. Al enseñar lo contrario, cuando alguien mete doctrinas herejes erróneas a la doctrina
de la iglesia, entonces esa es una herejía. Pero cuando un personaje enseña lo contrario de que enseñó Cristo, eso es anticristo. Es anticristo porque está enseñando contrario a lo que enseñó Cristo. La pregunta, ¿ese es el espíritu del anticristo? Quiero que quede muy claro, no es la persona del anticristo, pero vendrá, surgirá, sí surgirá esa persona, y vamos a ver quién va a ser. Voy a pedirle al hermano Neo que lea Zacarías 8:23 y vamos a observar cuidadosamente que va a ser un personaje. El anticristo en persona es otra cosa, el espíritu del anticristo es una cosa, y la persona del anticristo no ha surgido todavía. Los tiempos se ven peligrosos y tal parece que va a surgir muy pronto, pero el espíritu del anticristo estaba funcionando desde el tiempo que todavía vivía el apóstol Juan, y por eso él está hablando sobre los anticristos de ese tiempo. Pero observemos quién va a ser ese personaje. Veamos lo que dice en Zacarías 8:23. Zacarías 8:23 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Sí, entonces contemplamos ahí que es un judío quien se le van a colgar de las faldas. Luego estamos hablando muchas cosas metafóricamente, y está hablando que los reyes de la tierra, o sea del mundo entero, se le van a acercar a un judío, y al decir que se le van a colgar de las faldas significa que estas personas son las que le van a dar su autoridad a ese personaje. Quiero, hermano, que lea usted también en Apocalipsis 17, 12 y 13, pero mientras sigo explicando, ese personaje será un ser humano, pero será un gran hombre, será un hombre de mucho talento, de mucho conocimiento, será un hombre muy astuto, muy hábil, y por eso es que ese personaje va a ser admirado por todo el mundo. Por eso dice que se le colgarán los 10 reyes del mundo entero, se le van a colgar a las faldas de un judío. Será un personaje judío y que todos lo van a admirar y le dicen: creemos que Dios está contigo, por eso nos unimos a ti. Y vemos en Apocalipsis que ese personaje se va a unir. Ahí se repite otra vez en Apocalipsis capítulo 17 versículo 12. Observe cuidadosamente lo que dice. Apocalipsis capítulo 17 versículo 12 y 13 dice: y los 10 cuerdos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahora bien, estos reyes son exactamente los 10 personajes que vimos también en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, a donde aparece la imagen que vio el rey Nabucodonosor. Los 10 reyes finales están representados por los 10 dedos de los pies de la imagen. Son los 10 reyes finales. Son los mismos que leyó el hermano en Zacarías 8:23, y son esos mismos que ahora aparecen en Apocalipsis 12 a 17, versículos 12 y 13. Ellos están ahí, y esos son los 10 reyes. Esos 10 reyes es algo tremendo, porque vamos a ver lo que dice Apocalipsis 17, versículo 12 y 13. Póngale atención que ahí están otra vez esos 10 personajes. Apocalipsis 17, 12. ¿Es el que ya leímos? Sí, ya le di. Quiero que le pongan atención. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Sí, sígale. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahora, observe cuidadosamente cómo esos 10 reyes vuelven a aparecer. Aparecen en Daniel capítulo 2, aparecen en Zacarías capítulo 8, aparecen en Apocalipsis 17, son esos mismos reyes, y ya en Apocalipsis 17 los vemos más claro, que ellos se van a reunir del mundo entero, 10 reyes, 10 presidentes. Si usted me pregunta cuándo surgirá, usted esté vigilando las profecías y las noticias, porque esos 10 personajes se van a unir y le van a entregar su poder a ese personaje, al anticristo, y para que él gobierne.
Entonces, pero estos reyes cuando aparezcan serán los 10 reyes finales. Así se mencionan en Daniel y así se mencionan también en Apocalipsis. Se ve que cuando 10 reyes, o sea 10 personajes, 10 líderes de la nación de todo el mundo, cuando usted vea que esto ocurre, significa que le van a entregar su poder a ese personaje que nunca le dirán el anticristo. Anticristo le dice la Biblia porque es en contra de Cristo, pero para ellos será un gran personaje. Ahí están los 10 reyes y demoran solamente una hora. En otras palabras, el tiempo del gobierno de estos 10 reyes será muy breve y luego le entregarán su poder a ese personaje que es el anticristo, bíblicamente. Pero vamos a ver de dónde viene, vamos a ver de dónde va a surgir. Ya vimos que es judío, pero también vamos a saber Génesis 49. Vamos a encontrar en Génesis 49 y vamos a observar que es Génesis 49, 16 y 17. Génesis 49, sus versículos 16 y 17 dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Sí? Lea el otro versículo, por favor. El 18. Sí. Y tu salvación esperé, oh Jehová. Ahora bien, se dice que va a salir de la tribu de Dan. Dan, esa tribu ya no aparece en el Apocalipsis cuando aparecen las 12 tribus. Esa tribu en el Apocalipsis es excluida. Y entonces Dan está diciendo de ese personaje: note que a todos los de la tribu de Israel les da bendiciones y bendiciones y bendiciones. Pero cuando llega Dan, dice que será serpiente junto al camino. Cuando habla de serpiente, estamos hablando de la serpiente antigua que es venenosa. Y junto al camino significa la vigilancia que tendrá en todo el mundo. Por eso es una serpiente junto al camino, una víbora que se arrastra contra la senda. Y cuando Jacob está viendo esta en visión, exclama en el 18, por eso dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Parece que Jacob como que se espantó, como que vio algo no grato, porque de hecho la forma en que lo mencionó. Entonces por eso han especulado los que hablan de la profecía bíblica, y se ha dicho exactamente que ha pasado eso y que posiblemente va a venir de ahí, de la tribu de Dan. ¿De qué lugar de la tierra irá a venir? Hasta ahorita no se ha dicho nada. Hasta ahorita no se ha dicho, pero nosotros estamos pendientes de todo lo que está pasando. Observemos cuántas cosas nos dice la bendita palabra de Dios. Así que espero que sí se entienda lo que estamos viendo acerca del anticristo. ¿Sí? ¿De qué parte irá a surgir? Quiero mencionarles algo de la Trinidad. Óiganme bien. Nosotros tenemos la Trinidad de Dios. Hemos estado estudiando en la escuela dominical la Trinidad de Dios y comprobamos que Dios es una persona. Comprobamos que el Espíritu Santo, la Biblia dice que es una persona, y se comprueba que Jesucristo es una persona, y se comprueba que Jesucristo es Dios, y se comprueba que Jesucristo es creador, el Padre es creador y el Espíritu Santo es creador. Esa es la Trinidad, la bendita Trinidad de Dios, las 3 personas. Ahora, el diablo va a formar su Trinidad también. El diablo no tiene principios. Él se imita siempre a Dios y entonces está tratando de imitar a Dios, y por eso él forma esa Trinidad. A ver, vea usted por favor Apocalipsis 13, y vamos a ver en Apocalipsis, comenzando el capítulo. Comenzando el capítulo del Apocalipsis 13 dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahí nada más. Ahí va usted a encontrar, ahí está la Trinidad satánica. La bestia es el anticristo. ¿Por qué se le da ese calificativo de bestia? Cuando se habla de bestia, se habla de un animal que puede devorar a un anciano indefenso, a un niño indefenso, y no tiene sentimientos. De esa manera, ese personaje no tendrá sentimientos. Va a matar de gusto, se va a deleitar derramando sangre. Entonces, por eso se le da el calificativo de bestia. Entonces, ahí en esa bestia se reúnen
también todas las bestias que vio Daniel. Ahí se reúnen las 4 veces que vio Daniel. Daniel vio un oso, un león, un leopardo y una bestia terrible. Una bestia terrible que no se le da figura. Entonces, esas 4 bestias se ven reunidas o resumidas en ese solo personaje. Esa bestia, ese es el anticristo, ¿sí? Ese es el anticristo. Y luego dice que le dio su poder el dragón. Entonces el dragón es el diablo y le dio su poder a la bestia. Entonces ahí no pierda de vista, es el anticristo ahí que ya surgió. Ahora ahí está, ya están 2 personajes de la Trinidad satánica. La bestia es el imitador de Cristo y el dragón es el imitador de Dios. Ahora siga leyendo para llegar hasta la otra bestia. Siga leyendo. Continuamos del versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora les voy a explicar. Ahí ya está la Trinidad satánica: la bestia, el dragón y la bestia cordero. Se llama bestia cordero porque tiene cuernos como de un cordero. Entonces la primera bestia es la que subía del mar, esta sube de la tierra, y a aquella le fue dado el poder del dragón. Ahí está la Trinidad satánica. La bestia con cuernos de cordero representa o trata de imitar al Espíritu Santo. Por eso es que tiene cuernos como de cordero. Pero dice que hace unos milagros tan tremendos que hace descender fuego del cielo a la tierra. Por tanto, observe cuidadosamente los que se van a quedar para que se den cuenta cómo la gente le va a adorar, porque van a ver que hace grandes maravillas. Pero ya ubicamos ese personaje. Esa es la primera bestia y recibió el poder del dragón, ¿sí? Y luego, así es como Cristo, fíjense bien, el Padre, que es Dios, se encarnó en Jesucristo y le dio su poder. Y después Jesucristo se va al cielo y desciende el Espíritu Santo para el nacimiento de la iglesia y para dirigir la iglesia durante este periodo de 2000 años de la iglesia. De igual manera, ahí vemos el surgimiento de la primera bestia, y luego el dragón le da su poder, y luego surge la otra bestia cordero, ¿sí? Entonces ahí están los 3 personajes, y de esos 3 personajes, uno de ellos es el personaje conocido como el anticristo. Pero es importante que tomemos en cuenta. Nos vamos a quedar aquí, el tiempo se nos termina, pero seguiremos comentando de este personaje. Posiblemente ese personaje, no queremos ser pesimistas, pero ese personaje es muy posible, con lo que vayamos estudiando en la Biblia, que ese personaje ya esté en el mundo, ya esté en alguna parte, en algún país, posiblemente. Oiga bien, ese personaje lo vamos a ver por televisión antes de que tome el poder, y la gente nunca va a saber qué personaje es. Por eso es importante que hagamos lo que dijo Jesucristo: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos quedamos, seguiremos viendo para la otra semana, ¿sí?, la nacionalidad, ¿sí?, del anticristo, ¿sí? Y ya explicaremos más detallado en los reyes, y seguiremos hablando para la semana. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Amén.
Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. La comunidad evangélica Nueva Jerusalén presentó su programa La Senda Antigua. Llame al teléfono celular 285-109-2196. La Senda Antigua. Cristo es la senda que me